Buenos días, soy José Luis y hoy quisiera compartir con vosotros el Salmo 8 titulado La gloria de Dios y la honra del hombre. Un salmo que nos habla de la gloria de Dios reflejada en la grandeza y maravilla de su obra, en el honor concedido al hombre a través de ella a fin de dominarla para su bendición y por medio de la persona de Jesucristo. Cuando nos preguntamos qué es el hombre para Dios, aquí tenemos la respuesta. Vamos a leer juntos este Salmo 8, el cual dice así: Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza. A causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplamos la obra de Dios revelada por medio de la grandeza en su creación, cuando nuestra mente se va de contemplando un cielo nocturno estrellado, siendo conscientes de lo pequeños e insignificantes que somos en comparación con el universo, cuando somos conscientes del milagro que supone que el ADN y las células se unan para formar la vida tal y como la conocemos, entonces, y sólo entonces, podremos obtener una millonésima parte de la idea acerca de lo que significa la gloria de Dios y poder afirmar que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, como expresa el Salmo 19:1. Por ello, habiendo sido partícipes de esa gloria, pese a lo insignificantes que somos en comparación con lo anterior, y por la sencilla razón de que Dios lo quiso sin que nos debiera nada, esto nos permitirá alcanzar el agradecimiento que le debemos. Pero aún hay más, ya que no sólo nos hizo parte de su creación, sino que nos encumbró sobre ella para someterla en el mejor sentido de la palabra, para nuestro bien y para su gloria, y todo por amor al hombre, al que hizo poco menos que los ángeles, como describe el Salmo. En Nehemías 9:6, el copero del rey Artajerjes recitó una oración que refleja lo anterior de la siguiente manera: Tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. El predicador Charles Spurgeon señala que el alcance y objetivo del Salmo 8 no es otro que exponer y celebrar el inmenso amor y bondad de Dios para con la humanidad, no solamente a través de su creación, sino también y de manera especial a través de su redención en Cristo Jesús, el cual, siendo verdadero hombre, anticipó en su persona todo el honor y dominio mencionado en este salmo para llevar a término su inmensa y gloriosa obra redentora. Por tal motivo, este predicador entiende que Jesús es el verdadero protagonista de este salmo, ya que no hay mayor muestra de amor que aquella en la que el mismo Dios se humilla hasta el extremo de encarnarse como hombre para salvar al hombre, un ser al que nada debe, pero que por amor lo redime, como expresó Juan 3:16 en el famoso versículo por todos conocido, en virtud del cual
De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Además, el propio Jesús parece ratificar esta idea en Mateo 21:16, ante la objeción de los sacerdotes y escribas cuando en el interior del templo Jesús sanaba ciegos y cojos y los muchachos le aclamaban diciendo «Hosana al Hijo de David», reconociéndole como el Salvador del mundo, por lo que les responde lo siguiente: ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? En clara alusión al versículo 2 de este Salmo 8. También vemos la imagen de Jesús cuando en el versículo 6 se nos dice que Jehová lo puso todo debajo de sus pies, de la misma manera que Pablo lo expresa refiriéndose a Cristo en Efesios 1:22 y en 1 de Corintios 15:27. E igualmente se menciona en Hebreos 2:8. Además, en el versículo 4 se hace una diferencia entre el hombre creado por Dios, es decir, Adán, y el Hijo del Hombre que en Lucas 3:38 es llamado Hijo de Dios, pero no Hijo de Hombre. Comenzando por el análisis del Salmo, en el versículo 1 se refleja toda esa gloria descrita y el nombre de quien la otorga. David lo primero que nos dice es que Jehová es nuestro Señor o Señor nuestro, por lo que para alabar la gloria de Dios primero debemos reconocer su señorío sobre nosotros. Por eso nadie puede decir honestamente que cree en alguien a quien no honra al rechazar su autoridad mediante la desobediencia, lo cual, por desgracia, hoy en día expresan muchos que se consideran cristianos. Si no partimos de ese respeto, nuestra fe no se sostiene. Los cristianos actualmente tenemos un nombre sobre todos los demás, que es el de Jesús, ya que no existe otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podamos ser salvos, según Hechos 4:12, siendo además Jesús la única piedra de la Iglesia de Cristo que ha venido a ser cabeza del ángulo, no otro hombre, sea Pedro o cualquiera que se arrogue su sucesión, como dijo el mismo apóstol lleno del Espíritu Santo ante los gobernantes, ancianos y escribas de Jerusalén, cuando era interrogado en Hechos 4:11. Como expresa Adam Clarke en su comentario al versículo, ningún otro nombre es tan universal, ningún otro poder o influencia actúa de forma tan directa sobre la raza humana como el nombre del Salvador. Y Juan Crisóstomo añade que, por medio de este nombre, fue vencida y eliminada la muerte, los demonios encarcelados y sujetos con cadenas, despejado el acceso a los cielos y las puertas del paraíso abiertas de par en par. Por él fue enviado el Espíritu y los esclavos hechos libres. Por último, cuando en el Salmo se expresa que su gloria Dios la ha puesto sobre los cielos, entiende Isaac Williams que se coloca por encima de ellos para que todos los ángeles, principados y potestades estén sujetas a él. Porque, como expresa Pablo en Efesios 4:10, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. En el versículo 2 vemos que la gloria de Dios no solo se nos muestra por medio de lo que resulta impresionante a simple vista, sino también a través de los seres que nos parecen más simples en su manera de ver las cosas, como son los niños y sobre todo los pequeñitos que aún toman la leche materna, los más dependientes y vulnerables, la expresión máxima de humildad. Se trata de un tesoro que poseemos en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, según 2 de Corintios 4:7. Por eso se nos dice que de su boca Dios funda su fortaleza, ya que por la misma se expresa la verdad que hace callar al enemigo, porque sólo a ellos les dará el entendimiento y la vista. Es esta visión la que debiéramos recordar para traerla a nuestra memoria tras haber sido sepultada con tantos afanes y problemas mundanos acumulados a lo largo de una vida, y así poder contemplar a Dios tal cual es revelado en su palabra,
sin los prejuicios propios de la edad adulta, considerándonos tan sabios en nuestra propia opinión. No en vano, muchos de los considerados como eminencias por el mundo no llegaron a conocer a Jesús al creerse más sabios que Dios, manteniendo ideas contrarias a su revelación natural y escrita. Y en este sentido Jesús alabó al Padre en Mateo 11:25 al revelar el Evangelio a los que son como esos niños dependientes y que tienen la mente y el corazón abiertos para confiar en Él sin dudarlo, como fue el caso de los apóstoles y aquellos que fueron enviados por Jesús, a los que otorgó poder sobre los espíritus inmundos. Por eso en Mateo 18:3, Jesús añadió que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y en Primera de Pedro 2, versículos 1 al 3, el apóstol nos dice que desechemos toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, y desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En definitiva, todos los cristianos somos como esos niños en diferentes etapas de crecimiento espiritual, necesitando unos leche materna y otros alimentos más sólidos, pero en todo caso una provisión necesaria que viene del Padre y de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo, para seguir madurando en la fe y acercarnos a la imagen de Cristo hasta el final de nuestra vida terrenal. El cuerpo necesita alimentarse lo mismo que el espíritu, y por eso cuando nos separamos de Cristo nada podemos hacer, ya que Él es la vid y nosotros el pámpano. Juan 15:5. Por eso Pedro y Juan maravillaron a los gobernantes, ancianos, escribas y sumos sacerdotes cuando les interrogaban, según vemos en el capítulo 4 del libro de Hechos, conociendo que eran hombres sin letras, y les reconocían que habían estado con Jesús. Solo el que es humilde y reconoce la miseria de su pecado tiene cabida en el reino de los cielos, y los niños lo son. Solo los pobres en espíritu son bienaventurados, porque de ellos es el reino de los cielos, como predicó Jesús en el Sermón del Monte en Mateo 5:3. Solo siendo esos niños que se reconocen dependientes de sus padres, veremos las cosas que Dios permite, al contrario de aquellos que Él ciega al rechazarlo. Por eso Jesús en Juan 9:39 dijo que para juicio venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y como añadió en el versículo 41 ante la pregunta de los fariseos, aquellos que presumen de ver para no creer son los que pecan. Esto guarda relación con lo reflejado en Mateo 21, versículos 14 al 16. Cuando, tras ser aclamado Jesús al llegar a Jerusalén en el Domingo de Ramos, echar del templo a los que comerciaban y obrar milagros en su interior, los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, mientras los muchachos le aclamaban, preguntaron a Jesús qué le parecía esto. Y él hizo una mera alusión a lo escrito en este versículo 2 del Salmo 8, sin entrar en mayor debate, al tener claro que por su soberbia jamás llegarían a ver en su corazón lo que sus ojos carnales habían contemplado. Jesús a continuación se fue de la ciudad dejándolos en su ceguera, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, según Santiago 4:6. La gracia de la visión a los niños para ver aquello que a los demás no permite por su orgullo y soberbia. En este sentido, poder ver es un milagro de Dios que no se otorga a todos por igual, sino que parte de su gracia. Es un regalo inmerecido que a Dios le glorifica. Este es el argumento que le sirve a Pablo en 1 Corintios 1, versículos 27 al 29, para escribir que lo necio del mundo escogió Dios, para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios, para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es,
para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por lo tanto, siendo niños bien alimentados con la palabra y la oración, podemos sentirnos seguros en esa fortaleza que es el Evangelio de la gracia, para hacer callar al enemigo y al vengativo, como a continuación añade el versículo 2. Hasta el viento calla cuando Jesús se lo ordena, Marcos 4:39. También Satanás se va cuando Jesús se lo manda, como en Mateo 4:10, y nosotros recibimos el poder dado por Jesús tras su resurrección para ir y hacer discípulos a todas las naciones, sabiendo que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra, según Mateo 28, versículos 18 al 20. El propósito es doble: la condenación de Satanás y la salvación del hombre, como escribe Thomas Goodwin. Solo reconociéndonos como esos niños podemos exclamar a continuación lo que David escribió en el versículo 3 de este Salmo 8, admirando la obra de nuestro Padre en contra de los que la desprecian, como Pablo reflejó en Romanos 1, versículos 20 al 24, y que les lleva a ser entregados por Dios a la inmundicia y malos deseos, haciendo lo que es contrario a la naturaleza del ser humano. Si bien en el Salmo 1:2 se nos invita a meditar en la ley de Dios para ser bienaventurados, ahora se nos invita a hacerlo contemplando la inmensidad de la obra de Dios como antídoto para contrarrestar el veneno del orgullo con el que todo hombre nace, al ser conscientes de nuestra insignificancia en comparación con lo anterior. Como escribió Thomas Watson, la meditación conduce a la humillación. Por eso, a continuación, en el versículo 4, y como fruto de su reflexión, David se pregunta: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Porque no deja de asombrarnos que Dios se acuerde del hombre para no dejarlo a su suerte, hasta el punto de enviar incluso a su propio Hijo como Dios encarnado en hombre para salvarlo de su perdición. Así es. Somos visitados por Dios en virtud de su misericordia para redimir a su pueblo por medio de Jesucristo, como se nos revela en Lucas 1, versículos 68 y 69, lo cual es como decir que el mismo Dios se acerca a nosotros para hacernos un bien. Pero no olvidemos que esta visita la realiza Dios porque quiere en virtud de su amor, no está obligado a ello. Se trata de un acto libre de un Dios soberano que a su vez implica un cuidado y dirección sobre nosotros, como buen pastor que es por medio de su Hijo. De esta manera lo expresa la palabra en Zacarías 10:3. Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Este es el mismo cuidado que Pablo tenía por sus ovejas cuando en Hechos 15:36 le dijo a Bernabé que volvieran a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que habían anunciado la palabra del Señor, para ver cómo estaban. Siendo el hombre tan pequeño y el universo tan inmenso, el privilegio otorgado por Dios es algo que nos debe hacer meditar, y quizá la respuesta está en que somos los únicos capaces de adorarle en virtud de nuestra conciencia, una gloria que el Creador busca para sí. En efecto, hemos sido creados para la gloria de Dios, y dado que esto supone una gran honra para nosotros, llegamos a la misma conclusión que escribe Joseph Hall en su comentario al respecto y que dice así: ¿no deberíamos estar más entregados y consagrados a ti que todo el resto de la creación, puesto que nos has otorgado mayores privilegios que a todas las demás criaturas? Por eso Pablo nos exhortó en Romanos 12:2 a renovar nuestro entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios, dado que la mente del hombre carnal no puede captarla al no poder ver a Dios cegado por su orgullo. Pero como nos dejó escrito Robert Leighton, la mente espiritual lo ve en todo, incluso en las cosas naturales, simplemente con mirar a los cielos y la tierra y todas sus criaturas. Dios es el dueño del día y de la noche, del sol y de la luna,
Salmo 74, 16, y a su vez de los cielos y sus estrellas mencionados en este Salmo 8. Al ser conscientes de ello, nosotros como criaturas podemos alabar al Creador contemplando su gloria y respetando lo que ha sido por él creado, en vez de destruirlo por codicia y ambición. En este sentido, no existe mejor ecologismo que el que nos enseña la Biblia, amando lo que ha sido hecho por quien a su vez amamos. Por lo tanto, no olvidemos que por muy inmenso que sea el universo, somos los hombres tan pequeños en comparación los que hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador, con conciencia e inteligencia. Y ese es el valor que Dios ha querido otorgarnos como una pequeña muestra de su amor por el hombre. De ahí parte nuestra dignidad ante Él, de tener en una infinitésima parte algo que le pertenece, añadido al Espíritu que acaba morando dentro de nosotros cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo por medio de la fe. El mismo Jesús utilizó la obra creadora de Dios para enseñarnos por medio de parábolas lo que significa tener fe de cara a buscar en primer lugar el reino de Dios y su justicia y no afanarnos por el día de mañana. Como ejemplo, tenemos lo que nos dijo en Mateo 6:26, al referirse a las aves del cielo que son alimentadas por el Padre Celestial, sin que tengan necesidad de vivir afanadas por el sustento diario. En el versículo 5 se nos dice que el hombre fue creado poco menor que los ángeles. Como se nos dice en el comentario de la Biblia del Estudio de la Reforma, la palabra hebrea Elohim aquí se ha traducido como ángeles y suele referirse a Dios, aunque también a seres celestiales o divinos. Teniendo en cuenta que el versículo se refiere al hombre creado antes de pecar a la imagen de Dios, según vemos en Génesis 1, podría traducirse también como Dios y no como ángeles. Además, a los ángeles caídos Dios no envió un Salvador, y a los hombres sí. Y este podría ser otro argumento para traducir el versículo 5 como que Dios hizo al hombre antes de su caída un poco menor que a él mismo, y no un poco menor que a los ángeles. En cualquier caso, lo que se nos quiere decir es que no existe mucha diferencia con ellos aparte de nuestra presencia temporal en la tierra como mortales debido a nuestra caída tras el pecado original, ya que al finalizar nuestra vida aquí seremos glorificados y coronados por encima de ellos, por lo que nuestra diferencia actual será sobradamente compensada en la eternidad. Al menos, lo que sí está claro es que cuando resucitemos en la gloria, no volveremos a morir al ser iguales a los ángeles en inmortalidad, pero como hijos de Dios, al ser hijos de resurrección, mucho más que meras criaturas de Dios, como se nos dice en Lucas 20:36. Esto también establece una diferencia sustancial entre los hombres y los ángeles que denota la mayor importancia de los primeros para Dios, dado que se insiste en que para los ángeles caídos no hubo un redentor que Dios sí estableció para los hombres caídos. Además, no olvidemos que según Hebreos 1:14, los ángeles están al servicio del hombre regenerado, al ser espíritus ministradores enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. A mayor abundamiento y como escribió Pablo en Efesios 3:10, los ángeles aprenden de los hombres en el sentido de que la multiforme sabiduría de Dios se les da a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Tampoco olvidemos que cuando en el capítulo 1 de Génesis Dios creó la tierra y las aguas, la hierba y los árboles, las estrellas, el sol, la luna y todo tipo de animales, dijo que eso era bueno. Pero cuando culminó la obra de su creación con el hombre al que hizo a su imagen, al contemplar Dios todo lo que había hecho, vio que era bueno en gran manera, otorgando un plus a su obra gracias a la criatura a la que bendijo para señorear sobre todo lo demás. Esto parte de un diseño divino en el que el hombre fue creado a la imagen de Dios según el versículo 27, lo que no se dio con el resto de su creación, y de ahí parte nuestro especial valor ante Él. A su vez,
el propósito de nuestro diseño se nos explica en el versículo 28 por medio de la bendición de Dios al permitirnos dar fruto, reflejando la gloria de Dios en nosotros, multiplicando su imagen al ser conocido por otros mientras somos usados por Dios para ello y ejerciendo un correcto dominio sobre las demás criaturas. Y aunque esta descripción alude al inicial estado del hombre antes de su caída que provocó que perdiera ese dominio sobre la naturaleza, sin embargo nuestra actual naturaleza mortal no impide haber sido ya coronados de gloria y honra en este mundo, ya que como escribe Charles Spurgeon en su comentario al versículo, el dominio potestad que Dios ha otorgado al hombre significa para él un honor y gloria extraordinarios, pues aunque todo dominio potestad implica de por sí honor, el más alto honor corresponde a quien ciñe la corona. El salmista relaciona a continuación a todas las criaturas creadas y subyugadas, con intención de mostrar que el dominio perdido por el hombre a causa del pecado en el Edén nos es restaurado sin excepción en Cristo Jesús. No consintamos, pues, que la posesión de cualquier cosa creada nos sea un agobio y se nos transforme en una esclavitud. Más bien tengamos presente que hemos sido creados para enseñorearnos sobre ellas, no para dejar que ellas se enseñoreen de nosotros. Trasladado a día de hoy en pleno siglo XXI, por desgracia el hombre no posee el dominio que debiera sobre lo creado, porque se afana en poseer más que disfrutar de lo que Dios ha puesto bajo su señorío para beneficiarse de ello. Ahora el hombre no ejerce el dominio, sino que es dominado al ser esclavo del pecado por no conformarse con ser poco menor que los ángeles y pretender ser igual a Dios creyendo el engaño de la serpiente como le ocurrió a Adán y Eva. Queriendo ser libre rechazando el señorío de Dios en su vida, su necedad le impide ver que acaba siendo siervo de otro señor llamado Satanás, pero con una clara diferencia, ya que se trata del padre de la mentira, que como ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, según explicó Jesús en Juan 10:10. Por el contrario, el señorío del buen pastor otorga vida en abundancia por medio del sacrificio de su propia vida por sus ovejas, versículo 11. Por ello, la exaltación del hombre que vemos en el Salmo solo puede venir a través de la figura de Jesucristo, que es quien le restaura para permitirle recuperar ese señorío sobre la obra de Dios, como hacía Jesús al dominar sobre peces y vientos, por ejemplo, si bien todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, como se nos dice en Hebreos 2:8. Es verdad que tanto el hombre descrito en este versículo 8 de Hebreos como Jesús encarnado en hombre en el versículo 9 fueron hechos un poco menor que los ángeles debido a su naturaleza mortal. Pero a continuación, en este mismo versículo, ya vemos a Jesús glorificado como Señor sobre todo lo creado, y los redimidos por él seremos exaltados en la misma gloria, como añade el versículo 10, aunque ahora solo vivamos la sombra de lo que será, ya que ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara, según 1 Corintios 13:12. Esto lo hizo Jesús simplemente por amor a nosotros, porque no había otra manera de restaurar esa imagen dañada de Dios en nosotros en virtud del pecado original. De ahí que fuera hecho un poco menor que los ángeles, para gustar de la muerte por todos nosotros y poder llevarnos a muchos a la gloria. Por eso en los versículos 6 al 8 se nos refleja ese señorío del hombre sobre la creación. Pero el problema viene cuando el hombre pecador no sabe guardar las distancias respecto a lo que el Creador pone bajo sus pies, y lo acaba usando para hacerse amigo del mundo en vez de glorificar a Dios. Es tal la locura y necedad del hombre que incluso llega a honrar y dar culto a la criatura antes que al Creador que la pone a su disposición, como nos explica Pablo en Romanos 1:25. Por último, el Salmo finaliza en el versículo 9 de igual manera que comenzó en el versículo 1, con un cántico de alabanza para subrayar la grandeza y gloria de Dios sobre toda su obra, como algo que ha quedado demostrado a lo largo del texto.
Pero este salmo nos revela que Dios busca glorificarse a través de nosotros en base a su atributo de amor y misericordia infinita, dada nuestra necesidad y dependencia, pero por pura gracia, al no merecerlo. Esto solo puede hacerse realidad si le buscamos por medio de su Hijo con los motivos correctos, porque Jesucristo es nuestro Señor, no vino para concedernos todos nuestros deseos. Recordemos que en Juan 6:2, Jesús al principio era seguido por una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Pero en el siguiente versículo sube solo con sus discípulos a un monte. Y en el versículo 66, al escuchar la multitud sus palabras, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por lo tanto, si lo que solo nos atrae de Jesús son sus milagros o la bendición que nos pueda aportar mediante panes o peces, seremos como esos discípulos caminando con un propósito equivocado que nos acabará apartando de él frustrados y resentidos. En consecuencia, la aplicación de este salmo a día de hoy nos lleva a considerar la locura del hombre que rechaza a Dios, que desea desligarse de él como refleja el versículo 3 del Salmo 2, porque no considera que al haber sido hecho a la imagen y semejanza de Dios con todo el honor y gloria que eso implica, ese deseo conlleva su misma autodestrucción, pues se da muerte a algo con lo que fuimos creados. Sería como pretender acabar con nuestra propia alma o espíritu inseparable del cuerpo. Y esa locura propia del orgullo y soberbia no es consciente de que sin esa parte esencial de nuestra naturaleza nos convertimos en las mismas bestias que Dios creó para que tuviéramos dominio sobre ellas y nos alejamos del diseño divino con propósito que el Creador puso en cada uno de nosotros. Los animales no tienen un propósito en esta vida al vivir por instinto, pero nosotros sí lo tenemos y es glorificar a Dios de muchas maneras. Por tal motivo, el hombre que no tiene a Dios en su vida se convierte en una bestia sin propósito que solo busca su propia satisfacción y gozar al máximo esta existencia terrenal, dure lo que dure y a costa de quien sea, porque para él lo único que importa es su propia felicidad, aunque sin Dios el gozo es superficial al estar basado en las circunstancias que le rodean. Este egoísmo parte de una ignorancia acerca de quién es el hombre, a no tener más referencia que a él mismo, rechazando la idea de que es hijo de un padre dispuesto a amarlo sin límite para llevarlo ante él. Por eso el ego de este hombre que decide vivir como huérfano lo llena todo. El empoderamiento atrapa a muchos llevados por ese lazo de Satanás a la destrucción sin darse siquiera cuenta de ello, porque el padre de la mentira los mantiene distraídos en las cosas del mundo. En definitiva, esta ausencia divina nos lleva a la falta de afecto natural, de misericordia y a la necedad, como describió Pablo en el primer capítulo del libro de Romanos. Una locura que impide ver el abismo al que se dirigen los que practican los pecados descritos, porque son dignos de muerte. Versículo 32. Esta es la sencilla razón por la cual el mundo que contemplamos es tan miserable y obra la maldad en él. El hombre es el culpable en virtud de su pecado, no Dios. En resumen, hay un llamado de Dios al hombre para restaurar su imagen distorsionada en él, y sólo el hombre debe responder, ya que Dios hizo su parte. Si no lo realiza por medio de Jesucristo, se perderá para siempre, porque no habrá más oportunidad tras su muerte, sino únicamente juicio y condenación eterna, como está escrito en Hebreos 9:27. Oremos pues para que Dios abra los ojos de aquellos que aún no le conocen por medio de Jesucristo y dejen de ser como aquellos fariseos ciegos que afirmaban ver. Y los que ya hemos creído, glorifiquemos a Dios alabándole como hizo David, aunando nuestras voces para cantar bien alto: «Oh Dios, Señor nuestro Jesucristo, cuán grande es tu nombre en toda la tierra». Que así sea en el nombre de Jesús. Amén.